Bienvenidos a esta explicación completa de la Revolución Francesa. Este monumental acontecimiento en la historia de Francia remodeló significativamente las estructuras políticas, sociales y económicas tanto dentro del país como en todo el mundo. Se originó a partir de una mezcla de dificultades económicas, jerarquía social injusta y desilusión política, lo que resultó en una búsqueda dramática de cambio. A finales del siglo XVIII, Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta bajo el rey Luis XVI, quien debido a un mal gobierno estaba agobiado por una importante deuda estatal. La difícil situación de la gente común se vio exacerbada por una serie de impuestos y un aumento del costo de vida, lo que llevó a Francia a una crisis financiera. La sociedad enormemente desigual de la Francia prerevolucionaria vio a la nobleza rica y privilegiada disfrutar de exenciones fiscales y dominio sobre puestos gubernamentales clave. En cambio, la gente corriente, en particular el tercer estado, estaba sobrecargada de impuestos, subrepresentada y estrangulada por la pobreza. Inspirados por la Revolución Americana, donde una colonia había derrocado con éxito una monarquía, los plebeyos franceses decidieron desafiar su sistema opresivo. Así se encendió la chispa del cambio, avivando las llamas de la revolución. Los Estados Generales, una asamblea consultiva francesa que representaba a los tres grupos tradicionales de la sociedad, el clero, la nobleza y el resto de la población, no se habían convocado durante más de un siglo. Tras su tan esperada convocatoria en 1789, se expresaron con fuerza agravios y aspiraciones profundamente arraigados, lo que provocó conflictos irresolubles. A medida que las tensiones aumentaron y las discusiones sobre reformas quedaron estancadas, el tercer estado se separó, transformándose en la Asamblea Nacional y reuniéndose en una cancha de tenis, iniciando cambios constitucionales radicales. Su audaz acto de desafío fue un símbolo de un pueblo encarnado que toma el poder de un régimen opresivo. El levantamiento en París contra la autoridad real culminó con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Este acontecimiento simbólico magnificó el espíritu de rebelión, marcando el inicio de la verdadera fase revolucionaria, y el fin de la autoridad real incuestionable. Los innovadores moderados no lograron implementar un cambio duradero, y posteriormente el poder cayó en manos de revolucionarios más radicales como los jacobinos. La ejecución del rey en 1793, y el establecimiento de la República marcaron un cambio hacia un período cada vez más violento y tumultuoso. El juicio y ejecución de Luis XVI sentó un precedente de que ningún individuo o grupo podía monopolizar la política nacional. Los jacobinos, bajo el liderazgo de Robespierre, iniciaron un reinado de terror para reprimir la disidencia interna e intentaron defender la revolución de amenazas externas. A pesar de la euforia inicial y los nobles ideales de libertad, igualdad y fraternidad, el reino del terror marcó profundamente el espíritu de la revolución. Los juicios arbitrarios, las ejecuciones públicas y el ferviente cultivo del culto a la razón se convirtieron en la norma bajo el gobierno jacobino. La era revolucionaria trajo profundos cambios sociales. La nobleza perdió sus privilegios, la Iglesia fue despojada de su poder, y la población observó una mayor movilidad ocupacional. Un código civil estructurado, el Código Napoleónico, se construyó sobre principios como la igualdad ante la ley, y la seguridad jurídica para el capital privado. El régimen jacobino sufrió su caída en 1794, marcada por la ejecución de Robespierre. Después de su caída, la reacción termidoriana provocó una disminución de la política radical, y una reanimación de la monarquía borbónica con carácter constitucional bajo Luis XVIII. La revolución presentó una prueba y tribulación de experimentos políticos. La Convención Nacional, el Directorio y el Consulado hasta que finalmente la revolución concluyó con el ascenso de Napoleón Bonaparte, quien se proclamó emperador en 1804. El Instituto de Francia marcó una reconciliación catalogada entre el régimen y la intelectualidad al promover una voluntad general de sostener la grandeza de la nación emergida, y al mismo tiempo rescatarla de la volatilidad social. Los ideales implícitos de la revolución influyeron en el discurso político posterior tanto a nivel nacional como internacional. La idea de autodeterminación y libertades individuales y colectivas encontró ecos en varios sistemas parlamentarios de todo el mundo, incluida Gran Bretaña. Las transformaciones económicas y sociales debidas a la revolución a largo plazo cambiaron el carácter de Francia. La burguesía urbana surgió como un poderoso grupo social, lo que condujo al desarrollo del capitalismo y al declive del feudalismo. La Revolución Francesa requirió una reelaboración de las normas sociales, y estableció una base para el progreso social futuro. Condujo a un cambio universal de poder de la monarquía al pueblo, lo que afectó fundamentalmente la visión europea del gobierno, y provocó más movimientos y levantamientos nacionalistas más adelante. Si bien la revolución concluye en 1815 con la derrota de la Francia napoleónica en la batalla de Waterloo, los ideales de la revolución continuaron resonando en el panorama social y político del mundo moderno. En conclusión, la Revolución Francesa marcó un cambio primordial de las estructuras tradicionales e innatas de soberanía a un modelo de gobernanza más liberal e inclusivo.
Fue más que un cambio de poder político, fue un cambio adoptado por todos los sectores de la sociedad, y transformó indeleblemente no solo a Francia sino también al tejido mismo de la humanidad. A medida que profundicemos en los intrincados detalles de estos años transformadores, desentrañaremos cuidadosamente los cambios críticos, las cifras significativas, las repercusiones duraderas y, lo más importante, el legado indeleble de este evento titánico que alteró indeleblemente el curso de la historia mundial. No podemos estudiar la revolución sin los principios revolucionarios clave que marcaron los signos del cambio: libertad, igualdad, fraternidad. Estos ideales resumen el espíritu de la revolución y sustentan su vasto e histórico significado. Este discurso integral sobre la Revolución Francesa profundizará en las variadas facetas, cronologías e implicaciones de una agitación social, política y cultural. Proporcionar una comprensión coherente pero integral de esta era integral, y su impacto duradero en la brújula histórica. Esperamos que nuestro viaje a través de este pasado transformador le haya proporcionado una comprensión más profunda de la forja histórica de las sociedades modernas. La Revolución Francesa, con su celo por el cambio y su espíritu de levantamiento, no es solo un capítulo de la historia francesa sino un hito monumental en la historia global. Al igual que un paisaje transformado por los elementos, el paisaje de Francia fue drásticamente alterado por la Revolución Francesa. Las mareas de cambio que desató han presagiado el destino de las naciones, rediseñado las estructuras de poder tradicionales y, indiscutiblemente, sentado las bases para la modernidad. Sin diálogos breves, sin resumen, sin conclusión, solo un relato diligente de acontecimientos, figuras y profundas repercusiones que han remodelado el sustento histórico de Francia, y el modus operandi de la sociedad moderna. Lo invitamos a vivir el pasado, y comprender sus implicaciones críticas para el futuro, reiterando la idea de que la Revolución Francesa no fue solo la visión de un singular lienzo abstracto de cambio, sino una recopilación simétrica de experiencias individuales, aspiraciones compartidas y una lucha comunitaria por la existencia. Esta historia realmente da vida a la historia para quienes eligen estudiarla. La Revolución Francesa fue testimonio del poder popular, proclamando dominio sobre un antiguo régimen opresivo. Esta colosal agitación, con sus profundas reformas sociales y su aceptación de la igualdad, ha influido fuertemente en el camino de la civilización humana. Concluimos esta expedición inmersiva viendo retrospectivamente a Francia y al mundo, a través de la lente de la Revolución Francesa, reconociendo la innegable metamorfosis que remodeló el terreno global de la historia. Como suponemos en la exhaustiva historia de la Revolución Francesa, reiteremos el pulso primario que impulsó esta agitación masiva, el espíritu indomable de libertad, igualdad y fraternidad. Sus ecos duraderos resuenan a lo largo de los anales de la historia mundial, recordándonos continuamente el poder del esfuerzo humano colectivo. Nuestro viaje a través de la historia termina con la profunda comprensión de que no se puede subestimar el significado de la Revolución Francesa. Sentó las bases de las sociedades modernas, cambió los paisajes políticos y sociales de Europa, y ofreció esperanza e inspiración a quienes todavía luchan por sus derechos. La Revolución Francesa en toda su revuelta y ajuste de cuentas es un recordatorio continuo de que la historia, independientemente de su entorno, cultura o contexto, es más que una revisión de tiempos pasados. Es un espejo con el que vemos la sociedad en todos sus múltiples tonos, el bueno, el malo, el inolvidable. Como estudiantes de historia, es nuestro deber respetar el pasado, aprender de él y, cuando sea necesario, corregir los errores que resuenan en el tiempo. A medida que esta exploración inmersiva de la transformadora Revolución Francesa llega a su fin, una vez más nos sorprende el profundo legado que ha dejado. Cada uno de ellos es una lección, una inspiración y un recordatorio de que los movimientos de base pueden remodelar las naciones, inculcar cambios duraderos y alterar el tejido de la sociedad. Esta fue una narrativa exhaustiva de la Revolución Francesa una historia de vigor, un testimonio de cambio y un punto de inflexión en la historia. La determinación, las luchas, los sacrificios de esos millones resuenan hoy en nosotros, inspirando recuerdos del pasado y encendiendo nuevas ambiciones para el futuro.